El siguiente, iba a decir actuar, pero yo creo que sí, tiene una pinta de actuar. Va a ser Alfred López y su charla se llama Alerta. Este lugar está en cuarentena, ya podéis ir rezando. Pues nada, Alfred López, un aplauso para él. Atención, este lugar está en cuarentena. No se muevan de sus asientos. Enseguida pasarán a hacerles unos análisis. Mientras tanto, por favor, vayan rezando. Conocemos como cuarentena aquellos estados de aislamiento que se somete a una o varias personas, lugares, animales, cosas, con el fin de proteger a la sociedad de cualquier epidemia, de cualquier contagio. Durante muchísimos siglos se tenía la creencia de que la cuarentena tenía que durar 40 días. Y se aplicaba esos 40 días a cualquier enfermedad, a cualquier pandemia, a cualquier infección existente. Había una infección y se aislaba 40 días. No fue hasta ya entrado el siglo XX, con la medicina moderna, con ya las vacunas, con toda la medicación, cuando ya se empezó a hacer otro tipo de aislamiento, a dar unos tiempos para cada enfermedad, para cada patología, para cada infección. Por ejemplo, la pandemia de ébola que conocemos, la última, fueron 21 días el tiempo que se tuvo que estar de cuarentena o aislamiento. Por otro lado, también conocemos como cuarentena a ese periodo en el que la mujer, después de dar a luz, tiene que estar entre comillas, reposo, pero tiene que recuperar todo sus órganos, su organismo, y que se coloque tal y como lo tenía antes del embarazo. Esta cuarentena es conocida también como puerperio, que es la forma en que se debería llamar, ¿no? Es la forma original en que se debería llamar. Y además es muy curioso porque no son 40 días, se le llama cuarentena, pero no son 40 días médicos los que tiene que estar, sino que varía entre las 4 semanas, o sea, 28 días, y las 6 semanas, los 46 y 42 días. Todo depende también de la mujer, la persona que acaba de dar a luz, y también depende del momento del año en el que ha dado a luz. Si es de cara al verano, curiosamente, se suele acortar estas fechas con tal de llegar al verano para poder estar mejor, poder ponerse ropas más frescas, más cortas, poder ir a la playa, etcétera, tal y como me indicó Sofía Fournier, una especialista en el tema. Y si es de cara al invierno el parto, pues lo que hacen es: no tengo prisa por recuperarme, así que voy a llevar más ropas, y se alarga a lo mejor hasta esas 42 días, esas 6 semanas. ¿Por qué se llama cuarentena a las dos cosas? Pues bien, el aislamiento epidemiológico se le puso cuarentena en base al tiempo que tenía que estar la mujer de reposo. Y es que antiguamente se tenía el convencimiento que la mujer, tal y como daba a luz, era impura. Y esto viene de la ley mosaica, la ley de Moisés, una ley religiosa en la que se basa muchos de los sacramentos que luego se hicieron, muchas de las escrituras de algunas religiones, entre ellas la católica. Y es que en un momento dado, cuando a una mujer acababa de dar a luz, tenía que estar aislada porque se le consideraba impura. Estaba aislada durante 40 días y era impura, disculpadme, y se le consideraba impura por esta ley mosaica porque, tal y como marcaba el canon religioso, una mujer después de dar a luz tenía la sangre infectada. Esa sangre infectada hacía de que lo que pudiese tocar pudiese contagiarlo.
Así que era mejor prevenirlo. Y no podía hasta los 40 días estar sana. Y es que esos 40 días, ¿de dónde los sacaron? ¿Por qué los sacaron? Porque también la ley mosaica marcaba los 40 días, que también muchas religiones tienen, por ejemplo, los 40 días que Jesús pasó en el desierto haciendo ayuno, o, por ejemplo, la Cuaresma, que es el periodo de 40 días que va entre el final del Carnaval y la Semana Santa. O sea, era un número que lo tenían ya establecido, ¿no? Por ejemplo, también una de las fiestas importantes para los católicos es la Candelaria, que es el 2 de febrero, que casualmente cae 40 días después de la fecha que la Iglesia dató el nacimiento de Jesús, o sea, el 24 de diciembre, la noche del 24 de diciembre. O sea, por eso la fiesta de la Candelaria era el día que se supone que la Virgen María llevó al templo al niño Jesús, y así fue él santificado y ella fue purificada. Pero el término cuarentena no empezó a utilizarse hasta la Edad Media y se empezó a utilizar a partir del siglo XIV, cuando asoló parte de Asia y Europa la peste negra, una pandemia de peste negra que dejó millones de muertos. Hasta el mar Adriático llegaron unos barcos hacia Croacia, y desde la República de Venecia se frenó, se dijo, no pueden entrar hasta que no estén aislados. Pero ¿cuánto tiempo los vamos a aislar? Y dijo uno, ¿y si los aislamos 40 días? O sea, 40 giornos en italiano, y de ahí, de esos 40, salió el término cuarentena, que a partir de entonces y hasta ahora hemos conocido, tanto para el periodo de aislamiento como para el periodo en el que la mujer necesita para recuperarse. Un par de cuarentenas famosas, de las muchísimas que hay, es la que fueron sometidos en 1969 los tripulantes del Apolo 11 cuando llegaron de la Luna. Fueron a la Luna y cuando volvieron tenían miedo a que contaminasen, que trajesen algún microbio, algún virus, algo extraño, y los mantuvieron en cuarentena durante 21 días. También fueron los del Apolo 12 y el Apolo 14. El Apolo 13 no, porque no alunizó. También la cuarentena más larga de la historia fue aquella que sometieron a Mary Mayon o María Tifoidea. Principios del siglo XX, en Nueva York contagió de la fiebre tifoidea a 53 personas en Nueva York y la aislaron. 2 periodos de aislamiento, uno de 3 años entre 1907 y 1910, y después un periodo entre 1915 y 1938, o sea, 23 años hasta que falleció. Ese ha sido la cuarentena, aislamiento más largo del mundo, de la historia. Y como veo que he hecho una charla muy seria, ¿qué os parece si lo vuelvo a explicar, pero esta vez cantando? ¡Música, maestro! Sí, sabes que ya llevo un rato enrollándome. Tengo que terminar la charla ya. El Peláez me mira con mala cara, pero todavía no me voy. Tú eres un curiosón que has venido hasta Naucas, Bilbao, para que te expliquemos cosas de ciencia. Ya, en un momentito te lo voy a explicar, pero la letra se me ha olvidado y comienzo a estar en apuros. Cuarentena, he venido a hablar de la cuarentena, de cómo la religión influyó en su invención y por qué se llama de este modo. Cuarentena, ¿qué quiere decir 40 días? Lo adoptaron de la ley mosaica porque por entonces eran muy creyentes. Como veis, nada tiene que ver en su origen el tiempo de aislar a alguien
con los motivos médicos. Con los años ya les ha ido bien hacerlo así. Por eso se siguió usando el término por el que lo conocemos, cuarentena.